feliz, muy contento, porque la verdad que Dios es grande. Estaba un poco preocupado porque esa clase que estoy tomando los miércoles de interpretación e entendimiento de las parábolas de Jesús ha sido muy retante. Y realmente, ¿verdad? En lo que yo he estado en el seminario, estoy mal acostumbrado a sacar A prácticamente en todo. Y en esa clase saqué una vez más y por poco lloro. Sí, ese profesor es uno de los eruditos más grandes acerca de las parábolas de Jesucristo viviente sobre la faz de la tierra, y es un privilegio, ¿verdad?, poder tomar clase con el profesor Ediberto López, un gran hombre de Dios, que tiene una práctica en la tierra que refleja de verdad lo que creemos en un Salvador que vino a salvar a la humanidad de una manera linda. Vamos a buscar en Mateo capítulo 13, perdóname, Mateo 4. Dios, que esto está aquí. Esto es Mateo 4, 20. Déjeme corroborar aquí porque cuando traspasé la cita bíblica pero busque la parábola, vamos a estar hablando de la parábola de la levadura. Y es lo que ustedes buscan, y yo busco aquí también, sí, Mateo, te digo ahora la cita correcta, porque es que yo la anoté mal aquí. Mateo 13, exactamente, Mateo 13. Y es lo que usted busca ahí, Mateo 13. Sí, pero yo creo que yo estoy usando la versión de Lucas. Estoy usando la versión de Mateo 13:33, está también. La puedo buscar ahí, como quiera dice lo mismo. Esta es de estas parábolas donde Mateo y Lucas prácticamente dicen lo mismo. Pero yo voy a estar leyendo de la de Lucas. Saludamos con mucho cariño a mi tío Samuel Colón, que nos ve desde Tampa, ahí en su tratamiento. Tío, te amamos mucho, seguimos orando por ti. También saludamos a los hermanos de México, a Hugo y su familia allá en la Ciudad de México, la colonia Impulsora, a Rubén Rodríguez desde la ciudad de Juárez, allá en Chihuahua, México, una ciudad que necesita mucha gente, así como Rubén, que se atreva a predicar la palabra de Dios. Saludamos también a las personas que nos ven desde North Carolina, South Carolina, las personas que nos ven desde Arabia Saudita, desde España, desde Argentina, a las personas que nos ven desde Venezuela y los que nos ven desde Panamá, un saludo muy caluroso desde acá del Caribe. Así que vamos a leer la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Dice: volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. El Señor añada bendición a su santa y divina palabra. Yo sé que aquí hay personas que ya su imaginación voló. Ahí está nuestra hermana Cookie, que hace bizcochos y comprende muy bien este asunto de la levadura. Mire, para los que nos ven a través de la internet, la hermana Sonia Marcamo es una de las fieles feligreses de esta iglesia, que Dios la ha dotado de unas manos divinas para hacer lo que probablemente no es el bizcocho más delicioso que se hace sobre la faz de la tierra. Usted puede tener iglesias de miles de miembros, pero yo tengo a Cookie aquí conmigo. Así que
sí, óigame. Mire, la palabra de Dios es, para que ustedes sepan, los que están aquí me van a entender, la palabra de Dios es haciendo parábolas como las hacía Jesucristo, pues la palabra de Dios es semejante al bizcocho de cookie. Sabroso, delicioso, esponjoso y nutritivo. Ay, mire, en este siglo XXI, estamos viviendo en una sociedad que ha colocado sus prioridades completamente al revés de lo que Dios las estableció. Las personas han adoptado modelos de la antigüedad, todo bajo el uso de un refrán que tenemos por acá en Puerto Rico, me imagino que allá en los otros países de Latinoamérica y los que nos ven desde Arabia Saudita también, porque esto probablemente yo estaba haciendo una investigación de este dicho y resulta que esto es un dicho que nos viene de las raíces semitas de allá de Arabia y de Israel del área de Babilonia, porque pues se tergiversa mucho la palabra semita y semitas son los pueblos que descienden de Sem. Eso incluye los árabes, no incluye los persas no son semitas, pero eso incluye todos esos pueblos que están allí, que son todos descendientes también de Abraham y que todos cargan la promesa de una redención, y esa promesa vino a través de Jesucristo. Y entonces, este refrán dice que los tiempos pasados eran mejores. Y esto se dice muchas veces bajo una premisa quizás nostálgica, pero de una realidad que dejó existir, una realidad que la memoria transforma en una utopía que en verdad nunca ocurrió. Mire, eso me recuerda una pregunta que usted sabe que a mí me gusta moverme. Yo tengo una tía que ella dice que estos tiempos no sirven. Porque en los tiempos pasados, allá, a ella le gusta ver mucho el canal American muy clásico. Usted sabe que da películas viejas en blanco y negro y sale aquella película de Steve McQueen, oiga, parte, no ha habido hombre sobre la faz de la tierra mejor vestido que Steve McQueen. Ahí está el hermano Tomás y Orlando que me pueden secundar. Y no vestía ostentoso, Steve McQueen vestía sencillo, pero vestía tan elegante que todavía al sol de hoy es el estándar. Y ella dice que esos trajes largos y que la gente tenía decencia y todas esas cosas. Sin embargo, esa era la época de la Segunda Guerra Mundial, donde, mire, la Segunda Guerra Mundial, allí no había árabes matando judíos ni judíos matando árabes. Allí lo que había era cristianos matando cristianos. Los árabes y los judíos vivían en paz allí en el Medio Oriente y no había peleas por tierra ni nada. Ya ellos habían llegado a un entendimiento de que cuando vendría el Mesías, que ellos todavía lo están esperando, los árabes y los judíos, que le iba a dar cada cual lo suyo, cuando realmente Jesucristo le ofreció el mundo y ellos han sido quienes los han despreciado por un pedazo de desierto que hay allí. Y es triste. Pero esto era una época sumamente, era malísima. El racismo era rampante en todos lados. Si usted era judío, usted no podía entrar a una cafetería de blanco en los Estados Unidos. Si usted era puertorriqueño, tampoco. Óigame, miren, no tome mi palabra, vaya a Google y google, como usted lo quiera decir, las fotos de esa época de la ciudad de Nueva York, que es una ciudad cosmopolita donde hay de todos lados. Y eso era en Nueva York, que era el mejor de los lugares en ese momento. Y usted va a ver las pancartas en todos los anuncios. No Puerto Ricans, no blacks, no Jews, no dogs. Entonces esta es la época que mi tía le llama la época santa. Hello, mire, vamos a dejarnos de niñería y vamos a dejarnos de ignorancia. No era mejor que ahora. Quizás era igual que ahora, pero mejor nunca lo fue. Eso era una época
donde habían pocas vacunas y la mayor parte de la gente que moría de enfermedades moría. Estamos hablando del siglo XX, los otros días. Había aldeas, pueblos completos que fueron arrasados por virus, por bacterias. Y ahora no los tenemos. Usted se fija cómo esos tiempos pasados fueron mejores. Es una utopía, es pensar en pajaritos preñados. Eran quizás mejores porque en esa época, pues, mucha gente eran jóvenes para aquello entonces, se sentían en su mayor vigor. Pues seguro lo que están recordando es el sentido de haber sido jóvenes, porque no todo el mundo puede llegar hasta su adultez así jovencito como el pastor. Sí. Óigame, por 30 puntos sobre Santurce. Lo que hubo fue Salmorejo. Y no tan solo eso, y por 40 puntos sobre Carolina. Y entonces, bueno, la verdad el asunto es que el 90% de los bayamoneses somos descendientes de santurcinos, así que, y de Río Piedrense, que no se nos olvide. Mire, esa tía mía que es cangrejera, ella piensa que la mejor década fue de las 70, y yo le digo, bueno, ahí tienes razón, porque los vaqueros ganaron 10 campeonatos entre el 69 y el 81, 10 campeonatos, eso no se había visto nunca, ni se verá. Bueno, si se va a ver algún momento porque los vaqueros vuelven y ganan 10. Y entonces, mi mamá, a quien amo mucho, ay, yo quisiera haber nacido en los tiempos bíblicos, de verdad. Esa que, aunque mi mamá camina por toda la comarca y aunque haya sombra, ella anda con una sombrilla. Y la eternidad, que en los tiempos bíblicos no existía la sombrilla. No había nevera. No había baño con agua corriente. No había pasta de dientes. ¿Usted sabe quién inventaron la pasta de dientes? Usted le pregunta a mi mamá, le va a decir los judíos. Yo, ¿verdad? Que tú eres bien ignorante. La pasta de dientes la inventaron los sitios taínos. Cuando los conquistadores llegaron a la isla de Puerto Rico, los judíos taínos tenían unas ramitas de menta que con eso se lavaban la boca y tenían una dentadura perfecta. Así que si usted tiene una dentadura perfecta como la de la mayoría de los puertorriqueños, se la debe a los taínos. Lo más malo de esta época bíblica, ¿usted sabe cuál era? Que la Biblia no había sido terminada de escribir, uno, y dos, que los rollos de la ley no estaban disponibles solamente para la élite, para los ricos y poderosos eran los únicos que tenían acceso a los rollos de la ley, si era que lo sabía, porque la gente que estaba en el templo lo guardaba para ellos y lo interpretaba como le daba la gana. Así que yo prefiero vivir en esta época donde yo aquí a un toque de mi tablet tengo acceso a cientos de traducciones de la Biblia, porque usted sabe que una cosa que yo he aprendido en esta vida, lo que decía el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, o sea que no se puede gobernar un país sin Dios y sin la Biblia. ¿Y usted sabe qué? Yo no puedo vivir en una época sin Dios y sin la Biblia, no me gustaría por más buena que usted la pinte. En los tiempos bíblicos la normativa era que una persona saludable muriera entre los 30 y 40 años de vida. Esa era la expectativa. De los más fuertes vivían 40 años. Aquí a los 40 años uno joven todavía. Oígame, LeBron James metió 30 y pico puntos los otros días, tiene 42 años. Rolando Bachman, un glorioso jugador que militó en los Knicks de Nueva York y que ahora acaba de realizar todo el mejor sueño de su vida desde el año pasado, jugar con los Vaqueros de Bayamón. A los 42 años
hace 2 días, a los 42 años, metió 17 puntos, cogió 10 rebotes y repartió 3 asistencias. A los 42 años, el hombre está jugando baloncesto y a esa edad, la gente de la antigüedad ya estaban en la tumba. Yo prefiero tener 53 años y vivir en esta época que en aquella. Otra cosa es que en esta época usted y yo tenemos la fuerza de la vida que se llama el Espíritu Santo, y en aquella época el Espíritu Santo no había descendido sobre la iglesia. Así que sigo diciendo que esta época es mejor que la pasada. Pero esto todo tiene un secreto. ¿Por qué esta época de ahora es mejor que la de antes? Pues por la levadura. Mire, las Sagradas Escrituras estaban incompletas en aquel tiempo y estaban disponibles solo por los pocos. Escuche bien esto: las mujeres estaban sometidas al poder de el hombre poderoso de la familia, que se llamaba el paterfamilias. El paterfamilias tenía derecho a vender las mujeres, las hijas, las intercambiaban a veces por una cabra, por una carreta. Así que si usted es mujer y usted predica que quisiera vivir en esa época, usted realmente tiene que leer la palabra y estudiar la Biblia y sus entornos y su contexto, porque la Biblia, mire, las escrituras no son solo la Biblia, las escrituras es la Biblia y su contexto. Los reyes, incluyendo los reyes de Israel y de Judá, tenían harenes llenos de mujeres que eran llevadas al palacio para suplir la lujuria de los poderosos. El rey David y Salomón, que tanto idolatran los judíos, eran de los más perversos que hubieron. Eso está en la Biblia, léalo, eso no me lo inventé yo. Lo que pasa es que yo tengo la valentía de decirlo. Escuche esto: si usted cree que eso era poco, mira, luego de que estas mujeres las llevaba, el rey las mandaba a buscar y se chupaba los dedos disfrutando de los placeres con ellas, por la fuerza. Porque esto era por la fuerza, esto no era consentido. Luego las mandaban a una propiedad que el rey tenía, que él era de él, y donde las separaban allí. A lo mejor el rey las tocó una vez y no las volvía a tocar el resto de su vida. Y tenían que vivir separadas, porque después que el rey las tocaba, eran inmundas por el resto de su vida. Pero el rey iba allí al templo y se confabulaba con el sacerdote, que era un perverso igual que él, mataba un cabrito y ya él era inocente de todos los pecados. La mujer se tenía que quedar maldita para toda su vida, sin el sueño de poder tener un esposo que la amara, o una familia, y todo porque un malandrín de la élite hizo saciar su lascivia con ellas. Este fue el mundo en el cual nació Jesús. Estas mujeres nunca pidieron ser deshonradas por los poderosos. Mujeres que estoy seguro que lloraron al ver a sus agresores ser perdonados por una ofrenda monetaria, mientras ellas tendrían que cargar la culpa por el resto de su vida. Los religiosos, cuando usted lee el Talmud, que son dos, el de Jerusalén y el de Babilonia, los religiosos de esa época hablaban del pecado y utilizaban para describirlo la imagen de la levadura. El pecado era como la levadura, según ellos. Hay por ahí un montón de predicadores disparateros, porque lo que son unos charlatanes diciendo lo mismo. Esta gente no lee la Biblia. La levadura la utilizaban los rabinos judíos como si fuera una sustancia maldita, dándole un significado totalmente distorsionado. La vendieron al pueblo de Israel, le vendieron al pueblo de Israel una utopía, una fantasía deformada del pan sin levadura, como si aquel pan por sí solo tuviera poder de santificación
olvidando que el pan sin levadura en realidad era una memoria de una salida apresurada, de una experiencia de esclavitud, de un reino opresor que le quitaba al pueblo la levadura, la paja para hacer ladrillos, la leche para hacer mantequillas y hasta la dignidad de vivir como seres humanos creados a imagen de Dios. Y fue en medio de aquella miseria que Dios se recordó de ellos. No porque el pan sin levadura se recordó de ellos, y no porque el pan sin levadura fuera mágico, ni porque la ausencia de levadura los hiciera más santos, sino por su amor eterno hacia los oprimidos, los esclavizados, los mal pagados y los aplastados por los poderes políticos de este mundo. Jesús, ¿usted sabe cuál es la diferencia de cuando usted lee la Biblia? Hay una parte que le escribieron los hombres y fueron inspirados, pero sí, sigue siendo escrita por los hombres. Pero las palabras de Jesús son palabras de Dios mismo en persona. Así que cuando usted lee la Biblia, usted tiene que ir primero a las palabras de Jesús, porque las palabras de Jesús son las que interpretan el resto de las escrituras. Usted no puede utilizar el Viejo Testamento para interpretar a Jesús, porque Jesús es Dios. Jesús fue el que dio las escrituras. Por lo tanto, toda interpretación cristiana de la Biblia empieza por las palabras de Jesucristo, que fue el único que vino a morir por usted y por mí. Porque Moisés no fue a una cruz a morir por usted y por mí. Salomón no fue a una cruz a morir por usted y por mí. David no fue a una cruz a morir por usted y por mí. Edras, ni Nehemías, ni Esther, ninguno de ellos. Pero Cristo se encarnó y sufrió hasta lo más último para que tú y yo fuésemos salvos. Jesús es Dios mismo encarnado. Sin embargo, cuando vemos lo que el Talmud dice y lo que Jesucristo dice, ahí rápido encontramos la diferencia abismal. Que Jesús enseña otra realidad que los religiosos de aquella época no enseñaban. Y al narrar esta parábola de la levadura, Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a ella, a la levadura. Y con esa comparación, escúcheme bien, le devuelve a este organismo o a estos organismos que están en la levadura, creados por Dios, su lugar dentro de la creación. Mire, si Dios no hubiera querido que usted comiera pan con levadura, no lo hubiera hecho. Así de sencillo. Hay gente que tiene que darle gracias, que está predicando aquí el pastor David, no está aquel salsero Tito Rojas, que hubiera dicho, ¡claro, bruto! ¡El gallo! Mira, a veces hay que hacerse un chistecito porque estas cosas son fuertes, ¿sabes? Mire, el reino de Dios, dijo Jesucristo, no lo dice el pastor David Sánchez, es como la levadura, es semejante a la levadura. ¿Usted sabe lo que eso significa? ¿Sabe lo que eso significa, Aliani? Que si un cristiano, uno solo, llega a un lugar muerto, a una harina seca, a una masa sin movimiento, a un hamburger sin sal, a unas papas sin freír, a un apple pie frío. Cuando un cristiano llega a un lugar sin movimiento, a una realidad que no parece tener potencial, ese solo cristiano, lleno del Espíritu de Cristo, puede convertirse en señal del establecimiento del reino de Dios. Mire, cuando usted lee la Escritura y lee las palabras de Cristo, para Cristo la escatología no era el Apocalipsis. Para Cristo la escatología empezaba con Cristo. En el momento que Cristo habló, ahí empezaba la escatología, porque el reino de Dios empezó con Jesucristo. Empezó con una pequeña semilla, con un hombre a quien el Talmud, a quien los judíos lo llaman hijo ilegítimo. El Talmud de Babilonia dice que María era una mujer adúltera y que Jesús era hijo de un esclavo que se llamaba Pantera. Eso no lo digo yo. Busque para que usted vea.
Y sin embargo, de este hombre despreciado, de una ciudad que los mismos israelitas decían de Belén, ¿y qué puede salir bueno de Belén? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y de ahí de Belén, donde estaba el campesino pequeño, el que no poseía tierra, el que no tenía para dar diezmos grandes, el que no podía llevar un buey al templo para sacrificar y tenía que conformarse con comprar 2 tortolitos. Ahí es que nace el reino de Dios. Con la joven que llega a trabajar a McDonald's en busca de sustento, ahí comienza el reino de Dios. Con el plomero que va a poner una zapatilla a una casa de un viejito que no tiene a lo mejor ni para pagarle, ahí comienza el reino de Dios. El reino de Dios comienza cuando hay una persona que está empacando especias en bolsitas y está cantando: Cristo rompe las cadenas. Ahí empieza el reino de Dios. El reino empieza de Dios cuando un oficial bancario ve que llega una persona que está agobiada y que tiene en su mente hacer una mala decisión económica, y viene y le da un buen consejo económico y le salva su finanza. Ahí comienza el reino de Dios, porque el reino de Dios es como la levadura. Comienza con una cosa que ni tan siquiera por los ojos podemos ver, pero cuando germina, dice Jesús que leuda a toda la masa, que hace que toda la masa se fermente. Cuando la masa se fermenta, se expande y crece al doble o al triple o a proporciones que no entendemos todavía. Diga amén. Es el cristiano, la levadura. Es la enseñanza de Cristo, en la enseñanza de Cristo, la levadura santa que transforma la masa, la aumenta, la llena de vida y la convierte en un sabroso manjar, en pan del bueno, en pan con cuerpo, en pan con sabor, en pan que alimenta, y no en ese pan ceremonial seco y desabrido que algunos venden como si fuera más santo que la misericordia. Mire, punto y a punto, entre comillas, no hay nada mejor que uno comerse un pan sobao por la mañana o pan de agua y uno ponerle mantequilla, margarina, no mantequilla. Eso no necesita jamón, no necesita queso. Eso y una taza de café. Para mí eso es lo que va a pasar. Así van a empezar las bodas del Cordero, con pan y café. Y yo me imagino que a los árabes le van a empezar con el falafel y allá para la mesa de los italianos va a haber espagueti con albóndigas. En la de los japoneses va a haber ramen. Bueno, la dominicana y el de los boricuas tiene que haber plátano, porque ¿sabes? Mire, ni el boricua, ni el dominicano, ni el cubano, ni el panameño puede vivir sin plátano. Y súbele al venezolano que va por ese mismo. Porque, como decía ese gran poeta Rubén Blades, es el Caribe raíz de sueños. Mire, el pan sin levadura no es santo. El que es santo, ¿usted sabe quién? El que es santo es Dios. Y solamente Dios. Como decía aquella cantante: Dios y solo Dios, merecedor del trono del Creador. Es Dios el Señor de la levadura, el Señor del pan, el Señor de la mesa y el Señor del reino. Y hoy usted y yo tenemos una elección que hacer. O somos masa sin levadura, inmóvil, religiosa, endurecida y sin vida, como se tornó muchas veces el pueblo de Israel bajo el peso de sus propios sistemas. O somos el pueblo mesiánico de Cristo, aquellos que han sido llamados a ser parte de su cuerpo visible en la tierra. Una levadura viva, colocada en medio de la masa del mundo para anunciar que el reino de Dios ya comenzó a fermentar entre nosotros. Por eso es que hay una iglesita en una callecita lejos de la plaza, donde nadie pasa, llama Iglesia Bautista de Rolling Hills, donde los lunes nos reunimos unos pocos a orar y Dios hace unos milagros.
extraordinarios, increíbles y sabrosos, como pan con mantequilla. Eso lo dije, que hoy iban a salir con hambre de aquí. Mire, para Cristo la levadura es intencional. Para que usted sepa, la levadura en los tiempos de Cristo no era un pequeño polvillo como el que conocemos ahora, que compramos en el supermercado. La levadura era un conjunto de organismos vivos. Eran levaduras silvestres. Cuando las mujeres del Medio Oriente, no tan solo las judías, las del Medio Oriente preparaban la masa, la ponían primero a la ventana para que las levaduras silvestres se metieran en la masa. El viento traía aquellas levaduras y las depositaba. Además que las levaduras habitaban en los instrumentos los instrumentos de cocina. La mayor parte de los instrumentos de cocina eran de madera, y la madera, pues hay ciertas levaduras que se crían ahí. La levadura era ese conjunto de organismos vivos que, junto con el aire y en contacto con las herramientas de cocina, inoculaban la masa. También había bacterias que cambiaban el insípido sabor de la harina sin levadura, creando matices amargos y dulces que hacían de la masa una confección especial. Y luego estaba el tiempo. Diferentes organismos. Para el tiempo de Jesucristo se le llamaba levadura a aquellos organismos que se mezclaban con la harina y con la masa y con el agua, y algunos le daban ese sabor un poquito sour que nos encanta, porque usted sabe que un pan extremadamente dulce repugna también. Necesitamos el sabor amargo también para poder balancear, y le daban matices dulces, matices amargos, matices salados. Eso lo hacía la levadura también. No es que tan solo hace que el pan se infle, es que le da sabor, es parte del sabor del pan. Mire, la masa madre con la que se leudaba el resto de la harina, o sea, ellos cogían el primero y hacían una masa madre. Y luego, cuando iban a hacer, porque esta masa madre había que dejarla 2 o 3 días para que germinaran todas esas criaturas. Era un proceso, no era como ahora que tenemos ese polvito que usted lo echa y ya en 24 horas ya la cosa. Y también tenemos la baking soda que produce expandimiento también. Pero para aquel entonces no había nada de eso. Lo que había la masa madre, que con esto se leudaba todo el resto de la harina. Y esta masa era dejada reposar por días para que alcanzara su madurez, su mejor potencial, y así pudiera hacer el trabajo que la cocinera o el cocinero no podían hacer por sí solos. Usted puede leudar la masa, pero es el Padre Tiempo de la mano de Dios el que hace que adquiera todas sus propiedades. Mire, le voy a dar un secreto. Si usted prepara sus pancakes por la mañana y cuando usted lo echa en el sartén no empieza a hacer burbujitas, eso es porque usted echó la mezcla demasiado temprano en el sartén. Usted tiene que preparar la mezcla de pancake y dejarla 10 o 15 minutos en lo que la levadura empieza a hacer su trabajo. Por eso cuando usted lo echa al sartén expande y queda bien fluffy. Esto es parte de la levadura, de cómo la levadura trabaja en una cosa tan simple como un pancake. Imagínense en un pan que es una cosa muy elaborada. Mire, lo que Cristo nos está mostrando, que la iglesia tiene que entender que era el poder de Dios reuniendo todas estas cosas, los organismos invisibles, la harina, el agua, el reposo, la paciencia y la mano humana para hacer el mejor pan. El pan sin levadura solo se preparaba cuando había prisa de salir huyendo o de hacer algo que requería atención inmediata, o para razones de recordatorio de la vida miserable que los israelitas tuvieron en Egipto. Pero usted y yo no tenemos que tomar una decisión el día de hoy. Usted y yo tenemos que tomar una decisión el día de hoy. O somos masa ceremonial, desabrida y ritual,
o somos masa madre, llenos del poder de Dios, llamados a darle al mundo el mejor manjar, el pan de vida del chef supremo, Jesucristo. Y no el chef Piñero, el chef Jesucristo. Entonces tenemos que entender que la iglesia es como la levadura, es semejante a la levadura. La iglesia es la levadura del planeta Tierra. Mire, los religiosos de la época de Jesús nunca comprendieron el significado verdadero de las Escrituras, ni la misión de los descendientes de Abraham. Israel no era una vitrina para alardear de santidad. Israel debía haber sido la masa madre, la levadura que impregnara al mundo entero con el poder de Dios. Pero mientras el pueblo vivía oprimido por los reyes, que la élite religiosa ungía, los ricos y los poderosos vestían de blanco, ocultando la putrefacción del pecado debajo de sus vidas, debajo de sus instituciones y debajo de sus partidos políticos. Por ahí hay un montón de disparateros que tienen un partido político basado en la fe. Partido algo de dignidad. Mire, tenga la dignidad y estudie las Escrituras y no sea tan ignorante, caramba. Haga el ejercicio. Vaya al libro de los reyes, 1 y 2 de Samuel, y sume todos los reyes que hubo en la nación de Israel. Los 3 reyes unificados. Saúl fue malo, David fue malo, Salomón fue malo. Y luego se dividió el reino, ¿verdad? Israel tuvo 19 reyes y una reina, o sea, tuvo 20 reyes. Y Judá tuvo 20 reyes. Y de estos 43 reyes, la misma Biblia lo dice que solo hubo 2 aprobados al 100% por Dios. ¿Y usted sabe qué? Y si hay algún hermano judío escuchándome, israelita, lea la Biblia. Lea la Biblia, porque el pueblo no es ser israelita, es que el pueblo de Dios es el pueblo de la Biblia. No es de nacimiento, es por la palabra de Dios. En la Biblia dice que en la Biblia judía también, que de todos estos reyes solamente hubo 2 aprobados, y estos 2 no fueron Salomón y David. Fueron Josías y Ezequías. De 43, solamente 2. Eso es escasamente el 5%. O sea que el 95% de los israelitas que gobernaron fueron unos déspotas. Entonces ahora aquí en Puerto Rico quieren fundar un partido político cristiano. ¿Para qué? Para que solamente el 5% de los que están en ese partido sirvan para algo, porque los demás siguen siendo políticos. Mire, ¿usted sabe qué? Mientras yo sea pastor de la iglesia, aquí se va a predicar separación total de iglesia y Estado, porque eso es doctrina básica del movimiento bautista. Cuando la iglesia mete la mano en el gobierno, ¿usted sabe qué pasa? El gobierno mete la mano en la iglesia. ¿Usted sabe quién nombraba a los sumos sacerdotes en Israel? Herodes. ¿Y qué tenía que hacer Herodes nombrando sacerdotes? Y ahora era un carnú. Herodes era un rey ilegítimo. Usted se fija que cuando la iglesia mete la mano en el gobierno mete la mano en la iglesia. Entonces nos volvemos masa ritual en vez de ser masa madre con levadura. Esa fue la razón por la que Dios tuvo que encarnarse en la figura de Jesús. Y el pueblo lo aceptó. Porque usted sabe que los que no aceptaron a Jesús no fueron los judíos, fueron la élite. El problema que tuvo el pueblo de Israel era que ellos aceptaban a Jesús y también aceptaban a los líderes. Entonces usted sabe cómo eso se llama sincretismo. Tenían un sincretismo porque adoraban a Jesús
y adoraban el templo y sustituyeron a Dios por la tierra de Israel. ¿Y usted sabe qué? La tierra de Israel no es santa. La tierra de Israel se le dio a un pueblo santo. Y ahí hay una diferencia bien grande. Porque si la tierra de Israel fuera santa, usted pisaba allí, ya se hacía santo. Y nosotros sabemos allí que hay un montón de diablos que no hay quien los limpie, sino es por la obra del Espíritu Santo. Yo no predico mumbo yumbo. Yo predico historia y lo que digo se puede probar. Por eso Dios tuvo que encarnarse. El pueblo lo aceptó mientras que los jerarcas del templo se acostaban con el imperio romano en un maridaje sacrílego para mantener la levadura confinada en sus aldeas, mientras ellos gozaban de toda la riqueza adquirida por la opresión del pueblo de Israel y la explotación de su gente y de sus recursos, porque hasta sus doncellas eran codiciadas por los reyes de la época. La masa madre había sido acaparada por unos pocos. En el tiempo de Jesús, solo cerca del 2% de la población mantenía el control del 98% de las tierras, del 98% del oro, del 98% de las riquezas. Y el 98% de la gente era pobre y la mayoría vivía en miseria. Por eso Cristo congregó la iglesia no como una vitrina de santidad, sino como una masa madre para dar sabor al mundo completo. A la masa madre de Israel, porque Israel es la masa madre, le faltaba un ingrediente, unos cuantos. A la masa madre de Israel le faltaba el germen de los gentiles, la levaduría silvestre de los descendientes de Ismael, la inoculación del pensamiento crítico de los griegos que los griegos trajeron a la iglesia y la incansable organización de los romanos que aceptaron a Cristo. La iglesia es la masa madre que leuda toda la masa de la tierra. Y esto es así porque la iglesia es el cuerpo visible de Cristo, mucho más que una nación terrenal. Es el poder de Cristo residiendo sobre el círculo de la tierra a través de los que caminan con la bandera de Cristo en su corazón. Usted y yo tenemos que tomar una decisión, y esta es la tercera vez que le digo esto. Y si hay algo que usted se tiene que llevar esta mañana para su casa de este sermón es este. Josué, pasa para acá para el piano, ya yo lo aprendí. Usted y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Somos harina en la vitrina o somos el germen que leuda la masa pecaminosa y estéril del mundo? ¿O somos religión vacía o somos un pueblo transformador, una masa transformadora, una masa viva, lista para producir el pan de la vida con la receta que Cristo Jesús nos dejó y con las instrucciones de ponerla a cocer en el fuego del Espíritu Santo para que se haga la voluntad del Padre? Cookie sonríe porque sabe que ese es el proceso del bizcocho. Ahora lo ve con otros ojos. Porque mire, cuando Cookie está haciendo este bizcocho que ella hace, usted sabe lo que ella hace. Está haciendo sal de la tierra. Ella está convirtiéndose en semilla de mostaza. Se está convirtiendo en masa madre que leuda a toda la masa del mundo. Un bizcocho a la vez. Una cerámica a la vez. Cuando Elba está allí en el banco, ella es la masa madre que arropa la harina que entra por la puerta y esparce el germen de Cristo a través del mundo, porque en algún momento esos clientes germinan y se convierten. Dígame, cuando Tomás está allá arando la tierra, está haciendo, ¿usted sabe lo que está haciendo? Le está añadiendo levadura a la tierra para que germine en una cosa provechosa y sabrosa. Cuando Indira está atendiendo estudiantes allá en la sala de consejería,
está echando levadura, y mire que el estudiantado necesita mucha levadura en estos días. Ahora cuando Basilia vaya allá y el médico le ponga el marcapaso ese, Basilia lo está impregnando a él de levadura santa. Cada vez que Auri pinta una cerámica, está añadiendo levadura, está leudando la masa de alguien. El que va a comprar esa cerámica, mientras esa cerámica esté ahí en su casa y la pasa y la vea, el Espíritu Santo le da un inquietazo de su poder. Así de poderosa es la iglesia. Así de sublime y de sabrosa es la iglesia. Porque los religiosos le van a predicar a usted que el pecado es la levadura, y eso es un disparate. El pecado no es la levadura. La iglesia es la levadura. La iglesia es la semilla de la mostaza. Usted ve qué maravilloso es nuestro Dios. Qué sabroso nuestro Dios. Qué sublime es congregarse. No hay nada mejor que cuando uno lee estas cosas en la Biblia se da cuenta que Dios es maravilloso, pero que Dios es un maravilloso poeta, porque usted sabe que las parábolas son semejantes a poemas. Y ahora, en mayo, volvemos con el mes de la poesía en esta iglesia, y yo quiero ver, aunque sea un verso de 4, una estrofa de 4 versos que usted me componga. Porque yo también necesito que ustedes sean mi levadura. Si usted quiere, pueden ser 4 versos nada más, pero si usted quiere componer una décima, pues yo no le voy a decir que no, porque usted sabe que a mí me encanta la décima. Si usted quiere componer una copla, compone una copla. Si usted quiere componer un soneto, usted sabe que el soneto es el poema perfecto, según los eruditos. Cuando usted lea un soneto, sepa que usted está leyendo el poema perfecto, el soneto. Tráigame algo, atrévase a componerle algo, atrévase a entrar en intimidad con Dios y dígale: Señor, dame 4 versos, porque esos 4 versos son los que usted va a compartir con Él en su momento de intimidad. Seamos la levadura. Atrevámonos a esparcir el germen de Cristo y a leudar al mundo para que el reino de Dios crezca semejante a la levadura. Que el Señor añada bendición a su santa y divina palabra. Mire, recuerde que mañana tenemos nuestro culto de oración. Traiga sus peticiones. El miércoles aquí hay estudio bíblico. Yo no puedo estar en todos los estudios bíblicos que estoy estudiando los miércoles, pero tan pronto termine el semestre, pues voy a estar aquí con ustedes. El domingo, usted sabe, culto acá también. Dios lo bendiga a ese hombre que va por ahí. Vamos a esperar que los diáconos pasen por acá para tener la cena del Señor. Diáconos elegantes de esta iglesia. Miren lo que los diáconos reparten los elementos, los que nos ven por Facebook. La iglesia bautista es una iglesia donde la cena del Señor es abierta. Aquí la mesa es abierta. Nosotros creemos que nosotros no tenemos la potestad de invitar a nadie a la Santa Cena o a la Cena del Señor, porque el que invita es Dios. Entonces, si usted siente en su corazón pasar, en su corazón usted siente que usted quiere tener comunicación y quiere tener una comunión con Dios,
nosotros no se lo podemos impedir porque nosotros no somos regentes de la cena del Señor, es el Espíritu Santo. Así que vamos a esperar que los hermanos diáconos repartan los elementos. No, déjame. Pueden cantar ese himno ahí con el pastor Josué. Aleluya. Aleluya. Mire, esto es una crítica constructiva si hay alguien de otra iglesia que me está viendo. Hubo un momento, ¿verdad? Por la emergencia sanitaria que tuvimos que hubo que hacer ciertas concesiones a la hora de la Santa Cena. Y muchas iglesias empezaron a comprar unos kits que venía ya el vasito con el jugo de uva y ahí mismo venía la oblea. Y eso no estaba mal. No, hace un tiempo atrás fue una iglesia y los domingos de Santa Cena ellos tienen una caja donde ponen todos los vasitos esos y la gente pasa y el que quiere coge y el que no sigue. A mí me dio mucha lástima porque mire, una de las cosas que yo más disfruto, y esto es una tradición muy bautista, que el pastor se baja del púlpito para compartir la Santa Cena y luego que los diáconos reparten los elementos, el pastor entonces se los reparte a los diáconos. Porque para mí es un privilegio increíble poder servirle en la cena a los diáconos de la iglesia. Igual que para los diáconos es un privilegio sumamente hermoso darle a ustedes los elementos. Si usted, pastor, y me ve, mire, no le niegue a sus diáconos la experiencia de repartir la Santa Cena. No se niegue usted mismo el increíble privilegio de repartírsela a los diáconos. Mire, usted no sabe si una persona decidió no tomar la Santa Cena,
Y es la sonrisa del diácono cuando le ofrece los elementos lo que la motiva a tener esa comunión ese día con Dios. Y eso se pierde con estas prácticas, ¿verdad? Sanitarias que tienen su lugar. Hay veces que hay que hacerlo así porque entendemos, sabemos del poder de Dios que protege todas esas cosas, pero entendemos que los hombres y las mujeres tenemos que hacer nuestra labor también. Así que, pero exhortamos a las iglesias a que retomen la cena, la Santa Cena, como tradicionalmente se hacía, que es de esta manera. Dice el apóstol Pablo, que fue el primero que narró esto. Dice que asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Yo creo que me adelanté a la página. Dice Pablo: porque yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Mire, el pan es el símbolo del cuerpo de Cristo. Nosotros como bautistas no creemos que esto se transforma en la carne de Cristo literalmente. Esto es un símbolo. Esto es un símbolo que lo hacemos para predicar. Porque cuando tomamos la Santa Cena, no estamos tomando una cosa mágica. Estamos diciéndole al mundo que creemos que Cristo fue crucificado por nuestros pecados. Y eso es más importante que cualquier magia, que cualquier... Pues mire, el evangelio no es mágico, no es esotérico. El evangelio es verdad. Por eso nosotros le testificamos al mundo que Cristo murió por nosotros cuando recibimos el pan. Pueden comer. Manaurio, obre por el elemento del pan. Señor y Padre nuestro, gracias por tu sacrificio, gracias por el amor que nos tienes. Bendice este símbolo que significa que nos volvamos a ver todo. Amén. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La copa, si el pan era el símbolo del cuerpo de Cristo que fue crucificado por nosotros, la copa simboliza el nuevo pacto. Cuando Cristo dio esta Santa Cena, dio por terminado el Viejo Testamento y comenzó el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, el nuevo contrato entre Dios y la humanidad. Este es un contrato que se selló con la sangre de Cristo. Sangre que sigue teniendo el mismo poder que el día primero. Y cuando la tomamos, anunciamos que así como creemos que el cuerpo de Cristo fue sacrificado por nosotros, entendemos que su poder nos acompaña hasta el día que Él venga en su segunda venida. Poder tomar la Santa Cena. Mano Yeri, por usted por el elemento del vino. Señor, gracias a todos. Pues nosotros por la cruz, Señor, fuimos salvados. Y terminó diciendo Cristo: esto celebrarlo cada vez que comiereis y bebiereis el día que yo vuelva en mi segunda venida. Maranata. Así que esto lo hacemos porque entendemos que Cristo va a venir una segunda vez. Creemos en esto y somos testigos de su poder en nuestra vida. Así que si tú, hermano, que me ves por internet, no has
aceptado todavía este sacrificio, hoy es el día perfecto para hacerlo. Hoy es el día que tú puedes decirle a Jesús: acepto tu sacrificio, límpiame con tu sangre, deposita tu espíritu en mí y tu vida comenzará a cambiar. Señor y Padre Celestial, gracias por estos elementos, por esta cena. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú has sabido, Padre, habitar en nuestro corazón y transformar nuestra vida, Padre. Padre, te pedimos nos permitas disfrutarla muchos días más, Señor. Que podamos seguir fieles para que el día que tú vengas en tu segunda venida nos encuentres aprobados, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a despedirnos entonces de los que están en internet. Gracias a los que estuvieron conectados y se conectan durante la semana. Esta es la Iglesia Bautista de Rolling Hills, la iglesia cristocéntrica, neotestamentaria y poderosa. Así que Dios le bendiga y adelante en el Señor.